Todos los internos, me acuerdo que tuvimos que donar sangre. Y hizo una hemorragia tan severa que quedó con esto, el síndrome de Sheehan. Una hipofunción de toda la glándula hipofisiaria por el sangrado, por el largo tiempo de hipofunción y falta de irrigación de esa glándula. Y tuvo que quedarse de por vida con todo lo que significa la función de la hipófisis, o sea, darle de todo, darles hormona tiroidea, darles los niveles de sal, darle cortisona, la prednisona. ¿Y qué otra cosa más me enseñó esa lección? Esta chica nunca más tuvo que entrar a cesárea, tuvieron que retirarle, hacer una histerectomía a los 16 años. No tenía familia, no había familia con ella. Y con todas estas lesiones, días después preguntaba ella, ¿no? Y se le tuvo que explicar, porque era una persona indigente, de muy bajo nivel de educación, explicarle todo lo que venía y lo que tenía que hacer. Y cuando nos fuimos a enterar, esta paciente había sido violada. Entonces, tenemos siempre mucho, estas cosas de insuficiencia suprarrenal pueden ser secundarias a este tipo de patologías, como por ejemplo el Sheehan. También puede tener tumores hipotalámicos, puede tener otro tipo de enfermedades o sangrados macroadenomas hipoficiarios. Bien, dijimos que la terciaria es a nivel hipotalámico, es decir, que va a haber una mala liberación de la hormona corticotrópica y nuestro paciente va a estar como en el caso de la hipotalámica, o sea, con la presión alta, el sodio elevado, el pérdida de potasio. No vamos a tocar nosotros las partes del laboratorio, vamos a la clínica. En los pacientes puede ser que sea algo agudo, pero puede ser que sea algo crónico. Entonces yo tengo que ir ahora sí ya, los que han prestado atención ya pueden entender todo esto que viene. Insuficiencia suprarrenal primaria, tengo que ir a buscar el déficit mineralocorticoide, glucocorticoide, andrógeno. Voy a ir a buscar, hay hiperpigmentación. ¿Cómo está el paciente con sus niveles de potasio, niveles de sodio? En la insuficiencia suprarrenal secundaria, tengo que evaluar la función mineralocorticoide igual y tengo que buscar, se asocia con hipopituitarismo, o sea, hay otras alteraciones que viene refiriendo el paciente, como amenorrea, hipogonadismo, alteraciones, algunos otros síntomas por tumoraciones a nivel de estas glándulas. Como les decía, alteraciones en los campos visuales. Acá está realmente lo que les mencionaba, busquen piel, mucosas. Si yo tengo una insuficiencia suprarrenal aguda, esto es extremadamente grave. ¿Por qué? Porque esto constituye dentro de las emergencias, esta es una de las emergencias endocrinológicas y que tenemos que acudir a evaluar a nuestro paciente con rapidez. Evaluar siempre la historia clínica, ver si no hay procesos infecciosos de por medio, ver si toma algún tipo de medicación, evaluar si no ha habido antecedentes como por ejemplo sangrados profusos y que lleve a una hipofunción glandular, cirugías, traumatismos, infecciones. El cuadro clínico de una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿cuándo lo voy a sospechar? En esos casos que le decía, por ejemplo, tengo un paciente con shock, estoy pensando que es infeccioso, pero ya le he puesto agua, no se duerman, ya le he puesto medicamentos para levantar la presión, pero no levanta, sigue ahí. Ahí tengo que pensar, ¿será un diagnóstico diferencial? ¿Por qué? Porque el paciente está deshidratado, hipotenso, con shock, el paciente está débil, está con hiponatremia, con hipercalemia, el paciente está con hipotensión, está en shock y tengo que hacer el diagnóstico diferencial. La etiología es siempre buscar, ¿no? Porque de repente es un paciente usuario de prednisona y que por A o B no le explicaron bien y la dejó de tomar en una supresión brusca. Entonces ya sé cuál es la causa. Pero tengo que ir a preguntar. Hay que buscar si hay cuadros de hemorragia adrenal bilateral. Por ejemplo, esto es frecuente en los niños, cuando tenemos, por ejemplo, sepsis por meningococo. Esa es la enfermedad de Waterhouse-Friedrich. O cuando tengo, por ejemplo, problemas congénitos, hiperplasias congénitas suprarrenales. Síntomas clínicos que voy a buscar en una falla suprarrenal aguda. Vean las imágenes.
Los pacientes vienen con síntomas gastrointestinales, comienza a caer la presión, encuentran deshidratados, nos encuentran febriles con alteración de sensorio, hiperpigmentados, dosaje de sodio y glucosa bajos. Diagnósticos diferenciales. Hace poco estuve yo en Arequipa y una prima hermana me comentaron, no quiero sacar la deducción, ¿no? De 42 años de edad, consultor a emergencia en una clínica y le hacen el diagnóstico de, había comido comida con grasas coincidentemente y entra a emergencia y le hacen el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Pasaron los días y me entero, yo me enteré recién ahí que estaba enferma. Y justo un día antes de venirme, estuve 2 días ahí y me dicen, ha fallecido. Y dije, la prima menor, ¿cómo puede haber fallecido? Y me puse a pensar, por datos que fui preguntando ya a otros primos que han estado ahí, ¿no? Muy probable que ella tenía ya una patología como una insuficiencia suprarrenal y que ha sido sometida a un cuadro de una pancreatitis aguda, ¿no? Y que no se han percatado y no se le ha dado el tratamiento específico. O sea, se le ha tratado en NPO, todo lo que se le tiene que dar a un paciente que tiene una pancreatitis, que no funcione la vía intestinal y mejore. Pero el paciente, ¿por qué fallece en tan corto tiempo? Siempre que tengan pacientes con patología digestiva, por eso les vuelvo a enseñar la imagen, esta imagen de dolor abdominal, puedo pensar, tendrá colecistitis, tendrá apendicitis, tendrá pancreatitis y que tenga hipotensión sostenida y que no recupera con tratamiento con catecolaminas, piensen si esto puede ser una alteración suprarrenal en el caso de insuficiencia. Bien, ya vamos terminando. Hipofunción de la córtico suprarrenal, entonces primaria. ¿Qué pasa en la primaria? No hay una buena producción de cortisol y por lo tanto el feedback hace que aumente el ACTH. Cuando tengo insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿qué sucede? No hay producción de ACTH y nuestros niveles de ACTH son bajos. Nuevamente una imagen de lo mismo, ya les he explicado todo esto, las consecuencias, déficit de cortisol, aldosterona, andrógenos. Por último, esto ya es un poco más árido, siempre esto fue árido para mí. Por eso que les decía al iniciar la clase, hay 3 cosas que tienen que ver. Estas enzimas, 3-beta, 21-hidroxilasa, 11-beta hidroxilasa, tanto en la zona glomerular como fascicular, porque cuando hay déficit de estas, entonces no vamos a llegar a tener formación de aldosterona, corticosterona y andrógenos. Entonces, yo puedo tener déficit, por ejemplo, una patología frecuente, la hiperplasia suprarrenal congénita, en déficit de la 21-hidroxilasa, y si hay un déficit de esta, ¿qué va a suceder? Va a haber acúmulo no solamente de lo que está por encima, o sea, en la 17-hidroxiprogesterona, de la androsteniona, de la testosterona, y por lo tanto vamos a tener manifestaciones clínicas de acuerdo a si esto es una forma clásica o no clásica. Si es una forma clásica, vamos a tener manifestaciones de enfermedad, sobre todo en lo que significa virilizantes. Podemos tener también otro tipo de patología que es muy poco frecuente, como ven aquí, 1 al 5% de las mujeres con hiperplasias adrenales congénitas. Esto es más frecuente, visto en pacientes judíos y con defectos autosómicos recesivos, y va a haber alteraciones. ¿A qué nivel? 21-hidroxilasa 90%, 11-beta-hidroxilasa 5-8%, rarísimo 3-beta-deshidrogenasa. Déficit de la 21-hidroxilasa nos va a dar, ya les dije, la forma clásica, se presenta como perdedora de sal, ¿no? Hay un déficit en la formación de cortisol, un déficit en la formación de aldosterona, pero se suma la zona virilizante.
El paciente va a tener hipertrofia de órganos como el pene, el clítoris, va a haber hirsutismo, va a haber aceleración de la edad ósea. Y en la no clásica o de presentación tardía, en la forma virilizante simple, el paciente también lo vamos a encontrar con pubertad precoz, con hirsutismo, y vamos a basar el incremento de estas hormonas que hemos dicho en incremento derivadas de los andrógenos. Clínicamente vamos a ir a observar este tipo de hiperplasia suprarrenal congénita con alteraciones sexuales masculinas. Miren la formación en una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, la formación del vello, la presentación del clítoris. Y dijimos que va asociado con hipoaldosteronismo. Entonces, aquí tenemos qué consecuencias cuando tengo hipoaldosteronismo. Hipoaldosteronismo me dice estimulación, viene a la cabeza el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuando está en hipofunción, me va a llevar a cuadros de hipovolemia, hipotensión, retiene sodio y potasio, hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica. Y si no repone, no mejora esa hipotensión con reposición de volúmenes, drogas, catecolaminas, el paciente debe plantearse el diagnóstico de hipoaldosteronismo, porque el paciente puede morir en corto tiempo. Ok, hasta aquí llegamos con la clase, no sé si, pero es bastante amplia, ¿no? Espero que haberles ayudado, si es que la han leído, en entenderla mejor. Esta es una clase original, no es la que yo les he mandado en sus diapositivas. Lo que pasa es que para juntar, yo casi siempre he dictado clase de insuficiencia suprarrenal, entonces esta vez me ha tocado todo, entonces he acoplado, pero esta es mi clase, mi original, ¿no? Pero a ustedes se les ha mandado todo lo que tiene que ver con la semiología, la clase grabada, ¿sí? Pero no es partes del laboratorio, que las he puesto ahí también, pero no se preocupen porque esa es la parte del laboratorio, ese es otro tema para ustedes. Sí, pues además es como que pruebas diagnósticas. ¿Cuánto tiempo tiene?